Buenos días a todos los presentes, señor presidente, cuerpo de concejales. En esta sesión, en la que se cumplen 46 años del golpe genocida que asoló a nuestro país el 24 de marzo de 1976, seguimos reclamando justicia y comprometiéndonos a acompañar siempre a los organismos de los derechos humanos. Debemos mantener viva la memoria de nuestro pasado reciente y recordar esta etapa oscura que marcó a fuego la sociedad argentina. Tenemos la responsabilidad de no olvidar y transmitir lo ocurrido. El 24 de marzo de 1976 comenzó en Argentina la última dictadura militar. Duró 2.818 días. Hubo 4 presidentes. Se disolvió el Congreso, se prohibieron los sindicatos y se cercenó la actividad de los partidos políticos. Se abrieron 340 centros de detención clandestinos. Se secuestró, torturó y o desapareció a 30.000 personas. El 97% menores de 35 años, el 77% menores de 25 años y el 30,2% de los desaparecidos fueron obreros y 53,3% fueron estudiantes, empleados profesionales y docentes. 490 bebés nacieron en cautiverio durante la dictadura militar, solo 128 fueron recuperados. Se cerraron más de 20.000 fábricas. La inflación acumulada durante 1976 a 1983 fue de 1.680%. La pobreza aumentó del 4,4% al 37,4%. También se prohibieron más de 200 canciones, 600 libros y 330 películas. Se quemaron millones de libros. El promedio de lectura argentina cayó de 3 libros anuales en 1975 a menos de un libro leído por persona. Se enviaron más de 10.000 hombres a la guerra de Malvinas, donde murieron 649 soldados y se suicidaron 350 veteranos una vez finalizado el conflicto. El Fondo Monetario Internacional aprobó un crédito internacional de 110 millones de dólares, el mismo día del golpe. El primer estado en reconocer al gobierno militar fue Estados Unidos. La deuda externa se multiplicó 6 veces. Se estatizó la deuda privada de más de 70 empresas, por eso 24 de marzo nunca más. Expreso mi mayor compromiso con la verdad y la justicia, es por ello que acompaño los nuevos lineamientos a fin de dar celeridad a los juicios de lesa humanidad que aún no han culminado. Es por ello que celebro la acordada 2000 del año 2022 de la Cámara de Casación Penal y me comprometo a recuperar los proyectos de patria justa, libre y soberana por la que lucharon las y los 30.000 detenidos desaparecidos. Por ello es fundamental la formación en el enfoque y perspectiva de derechos humanos para todo el personal del Estado municipal, objetivo en el que se inspira el proyecto presentado por mi banca en esta sesión. 30.000 detenidos desaparecidos presentes ahora y siempre. Que hoy seguramente cuando se hable, tengamos el acto a la tarde, siempre todo se verá como repetitivo, ¿no? Lo único que no queremos que se vuelva a repetir es ese golpe militar del 76. Más allá de conmemorarse y recordar a compañeras, compañeros, detenidos, detenidas, desaparecidos, desaparecidas, debemos recordar, lo dije el año pasado también a esto, de que los únicos culpables no fueron las Fuerzas Armadas, no fueron los militares. Necesitaron cómplices y necesitaron socios para llevar adelante ese terrorismo de Estado. Como empresarios, como la Iglesia, como políticos, como políticas y también muchísimo, pero muchísimo medio de comunicación, que todavía todos ellos están vigentes en nuestro país. Entonces es importante seguir renovando nuestro compromiso social y moral con todos y con todas todos los días para que esto no vuelva a ocurrir, pero realmente que nazca, que salga del corazón y que realmente sea en busca de la memoria, la verdad y la justicia, no un simple cliché o usarlo como demagogia, sino que realmente salga de todos nosotras, de todos nosotros, el poder levantar la voz para decir nunca más
un 24 de marzo de 1976. Y voy a ser muy breve porque quiero escucharla a Vero Andino, que viene en representación de la Multisectorial por los Derechos Humanos. 30.000 compañeros, compañeras, desaparecidos, desaparecidos, detenidos, detenidas, presentes, ahora y siempre. Gracias. En principio, buen día a todos y a todas. Es una fecha en la que nos toca recordar la lucha de compañeros y compañeras, ¿no? En el legado que tenemos como militantes políticos, poder hacer y cumplir el legado, principalmente de una sociedad con justicia social, con independencia económica, con soberanía política. En principio me cuesta mucho esta etapa porque nos sumamos a la militancia política levantando esa misma bandera. Me toca también ser sucinto porque hay invitados e invitadas, pero sí reflexionar sobre el proyecto económico que se instaló en la Argentina a fuerza de sangre, desaparición, tortura, secuestro, terrorismo de Estado. El proyecto económico y político neoliberal. Me parece que en eso tenemos que entender que más allá de la tragedia y de lo que llevó adelante la dictadura, sí fue implementar un proyecto económico implementado también en toda Latinoamérica por el imperialismo yanqui. En eso no tenemos que perder de vista lo que había en el fondo. Y que fue un gobierno que tomó el poder por las armas, ¿no? Pero que también ese mismo proyecto político se instaura con otros proyectos legítimamente electos. No perdamos de vista esa situación. Lo que sí queda claro que en la última dictadura una de las cuestiones clave fue avanzar contra la industria nacional, avanzar con endeudamiento, con fuga de capitales, con desigualdad y pobreza para las mayorías populares, y eso no tenemos que perder de vista. El proyecto económico que había de fondo y que se pudo garantizar a través del terrorismo de Estado. Solo eso, y recordar la lucha de los compañeros y compañeras, 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes, ahora y siempre. Y a todos, a 46 años de golpe militar, que como ya han mencionado los compañeros preopinantes, nos ha dejado sumido en una dependencia terrible, en donde los socios de ese golpe de Estado siguen actuando. Algunos fueron hasta presidentes. Esos grupos económicos siguen en la primera fila del accionar político y económico de la Argentina. Creo que es importante cuando uno busca el fondo y el porqué del golpe de Estado y esa crueldad con la que han actuado, tenemos que remontarnos muchos años antes, porque si vinieron por nuestra industria y vinieron por nuestra economía, quiere decir que generaciones anteriores han luchado por construirla, esa industria y a ese sistema económico. Lamentablemente, en la división y en las luchas intestinas de los movimientos nacionales y populares se asienta el triunfo de estos hacedores del terror y de la miseria de nuestro pueblo. Creo que estamos en una situación muy parecida. La historia como que se va reciclando también y nos va poniendo en lugares y en momentos muy parecidos. Yo me acuerdo las divisiones y las peleas que teníamos en el 74, 75 internamente, como resultado tuvimos un 76. Entonces creo que es importante que recordemos todo ese pasado para no volver a cometer esos errores. En la unidad del campo nacional y popular se sostienen las políticas de defensa de los derechos humanos, de defensa de nuestra economía, de nuestra producción y de nuestra industria. Así que por esa unidad y por ese compromiso, más allá de las divergencias momentáneas o coyunturales que tengamos, creo que los dirigentes que representamos a distintos sectores de la comunidad tenemos que encontrar un punto en común y sobre esos valores construir una política que nos permita la continuidad de la recuperación de nuestra patria y de nuestro pueblo. Nada más, muchas gracias. Escuchando a mis colegas, la concejala Nina Mora y también a Huguito, a Javier,
uno siempre empieza a ver cómo encarar este tipo de mensajes, porque para muchísima gente aún es muy sensible, porque ha vivido en esa época. Y para otros, como nosotros, que no la hemos vivido, pero tenemos la responsabilidad de mantenerlo vivo a través del mensaje, para aquellas generaciones futuras que roguemos a Dios y a todos los dirigentes venideros no volver, por supuesto, a esos momentos tan trágicos para tantas generaciones de argentinos y argentinas. Universitarios que hoy no tenemos, médicos que hoy no tenemos, maestros que hoy no tenemos, padres que hoy no tenemos, madres que hoy no tenemos, hermanas y hermanos. Entonces, tenemos una enorme responsabilidad de transmitir con la palabra, porque eso nos da la democracia, transmitir con la palabra, y que hoy este cuerpo legislativo esté aquí en este momento tan sensible para los argentinos, tratando de transmitir esa palabra. Y de los 46 años del golpe más sangriento cívico-militar, como decía mi compañera, tenemos 40 años de democracia. Y esos 40 años de democracia nos permite a nosotros hoy, generación que no ha vivido en esa época, recordarla, poner la palabra para que no nos olvidemos lo que realmente sucedió. Y por supuesto, cuando tengamos esta opción de ir nuevamente a las urnas, hacer este análisis fino para no volver en ese momento, porque hoy no necesitan las armas. Hoy están los medios de comunicación para hacer los golpes. Hoy ya no es más con armas, es con otra herramienta, que son los medios de comunicación. Así que hay que estar muy atentos también a ello. Simplemente quería sumar estas palabras y, por supuesto, recibir a nuestros invitados. Gracias. Gracias. Bueno, en principio, buenos días para todos, para todas. Agradecer, por supuesto, el espacio, decirles que estoy en compañía de mis compañeros Pablo Ibáñez y José Piñeiro. Venimos en representación de la Multisectorial por los Derechos Humanos, una organización de nuestra ciudad que vela justamente por el cumplimiento de los derechos humanos en un día como hoy, no solo para que haya memoria, verdad y justicia, sino también para exponer con ustedes acá lo que nosotros consideramos sigue siendo una vulneración de los derechos humanos que nos pasa y atraviesa a diario. Hemos redactado un documento que será leído en el día de hoy, en el acto central, que también hemos impulsado, como siempre, la organización y la participación, y esperamos contar con la presencia de todos y todas ustedes hoy a las 18 horas en el espacio de la memoria. Así que agradecerles y comparto con ustedes el documento desde nuestra multisectorial. Desde la Multisectorial por los Derechos Humanos de Río Grande, junto con diversas organizaciones sociales, gremiales, estudiantiles, feministas y políticas del campo popular, decidimos, en estos tiempos críticos que estamos atravesando a nivel local, provincial, nacional y mundial, referirnos, como siempre lo hacemos, a los temas necesarios para reafirmar nuestro compromiso con esa lucha permanente por la memoria, la verdad y la justicia, pero sin esquivar también, como solemos hacerlo, esas situaciones que nos atraviesan y que se imponen en nuestra agenda, porque hacen a la vida de todos, todas y todes, afectándonos duramente. Sin lugar a dudas, la discusión en torno al pago al FMI es una de esas cuestiones que van a asignar nuestra vida y la de generaciones que vienen, atándonos al pago de una deuda que no se puede definir ni como legítima ni justificada. Si bien para algunos es un debate histórico, porque se lleva adelante en el ámbito del Congreso de la Nación, para nosotros y nosotras se trata simplemente del blanqueo de una estafa y la legalización de un endeudamiento al servicio del enriquecimiento de un sector de millonarios que será pagado con recesión, quita de derechos y empobrecimiento. Una vez más, como hace 46 años, la legitimación de esta estafa
garantiza la impunidad de los y las responsables directos, como lo hizo la dictadura en su momento, estatizando la deuda privada. Ayer, la dictadura cívico-militar. Hoy, Mauricio Macri y Alberto Fernández son responsables de una deuda y un acuerdo que solo traerá miseria para el pueblo. Y acordar con el fondo significa avalar el saqueo colonial que hace un capitalismo en crisis y dejar que vayan por nuestros recursos naturales, por nuestros bosques, nuestro petróleo, por el agua y por la vida misma. Es permitirles avanzar con métodos como el fracking, las plataformas offshore, la tala indiscriminada, el uso del agua de nuestros lagos y ríos sin control, generar catástrofes ambientales, envenenar nuestros alimentos, profundizando un ecocidio que debe ser frenado de inmediato. En la provincia no somos ajenos a estas situaciones. Por eso decimos y los convocamos a ser parte no solo de la denuncia, sino de la lucha contra estas políticas de entrega y destrucción del ambiente. En ello estamos convencidos se juega nuestro futuro y el del pueblo. Para imponer las políticas dictadas por el fondo, los diferentes gobiernos, como engranajes de sostenimiento del sistema capitalista y gerentes de las corporaciones y el poder, van por los sectores en situación de vulnerabilidad, por quienes luchan y por quienes cuestionan el orden establecido. En ese camino, resistido y enfrentado con heroísmo, llamamos a encontrarnos para frenar el quite de nuestros derechos y conquistar nuevas libertades. Los, las y les de abajo debemos unirnos y fortalecernos en red para frenar el avance de un capitalismo que se alimenta con nuestra sangre, nuestra vida y la del ecosistema. Porque la deuda es con el pueblo, no con los grandes empresarios nacionales y extranjeros. La deuda es con los pueblos originarios, que son constantemente estigmatizados, perseguidos, expulsados de sus tierras. Sus justos reclamos son criminalizados y el espacio en el que han habitado por generaciones es cedido a los amigos del poder o explotado para obtener dólares que paguen la ilegítima deuda externa. Con las mujeres que no solo sufren la violencia machista en la calle, en sus casas, en su trabajo, sino también padecen la ausencia de un Estado que no da respuesta, que recorta presupuesto, que no educa y que no contiene. Mujeres que deben sostener sus hogares y que ven cómo los magros salarios alcanzan cada día menos. Vamos a seguir gritando que en Argentina, en lo que va del 2022, hay un femicidio cada 28 horas. Al día de la fecha hay registrados 51 femicidios y 33 casos de intentos de femicidios. El Estado, la sociedad y todos y todas somos responsables. Con las disidencias, que pese a algunas leyes reparadoras, siguen teniendo problemas para encontrar trabajo, siguen siendo perseguidas y sufriendo el avasallamiento de sus derechos y poniendo en riesgo su vida por el solo hecho de existir. Con los jóvenes, obligados a aceptar trabajos precarios, mal pagados, sin cobertura, disfrazados en muchos casos de independientes. Jóvenes que deben elegir entre el estudio y el trabajo, que ven cercenada su educación y su posibilidad de acceder a construir una reflexión crítica. Los jóvenes que son el blanco preferido de la violencia institucional, que son golpeados, encarcelados y asesinados. La deuda es con las trabajadoras y los trabajadores, ocupados y ocupadas, desocupados y desocupadas, las precarizadas y precarizados, tanto del Estado como de los sectores privados. La decisión de pagar la deuda ilegítima e ilegal significa recortes en salud, en educación y en derechos para la clase trabajadora. Significa represión ante los reclamos. Significa, una vez más,
tener que salir a la calle para defender lo que tantos años y lucha costó conseguir y enfrentar a las fuerzas represivas. Porque son políticas que no se pueden aplicar sin represión, como ya lo vivimos durante la dictadura y lamentablemente durante los gobiernos democráticos. La criminalización de la protesta, la represión a los y las que luchan e incluso la muerte y desaparición de personas siguen siendo parte de los reclamos de las organizaciones de derechos humanos porque son constantes, a pesar de que hace más de 40 años dijimos nunca más. Y en este día no podemos dejar de pronunciarnos acerca de la guerra, que tiene las miradas del mundo puestas en Ucrania y Rusia. Más allá de rechazar todos los argumentos que intentan explicar los ajustes locales y los padecimientos que pasamos los sectores populares en nuestro país y en el resto del mundo, queremos expresar nuestro repudio a cualquier guerra capitalista como la que transcurre entre los gobiernos de dichos países, pero también contra las que padecen muchísimos otros pueblos como en África o Medio Oriente, producto de la ambición de las potencias colonialistas e imperialistas que no les tiembla el pulso a la hora de masacrar pueblos enteros en pos de mejorar sus ganancias, invadiendo territorios, saqueando recursos e imponiendo gobiernos. Los muertos, como siempre, los pone el pueblo, y el derroche de recursos para pagar estos conflictos bélicos también los pagamos los y las de abajo. Hace 40 años, los argentinos y argentinas también vivimos una guerra, un reclamo justo y tan sentido por nuestro pueblo como el de la devolución de ese territorio arrancado al país y a nuestra provincia y ocupado por el colonialismo inglés desde hace tantísimos años. Pero ese reclamo no puede ocultar otro que se viene dando desde el inicio de la guerra, porque son también 40 años de impunidad para los responsables de las torturas que sufrieron los soldados argentinos por responsabilidad de sus propios jefes militares. Desde esta convocatoria queremos denunciar la insoportable e injustificable lentitud con la cual la jueza Mariel Borruto y la Justicia Federal llevan la causa. Exigimos celeridad y que se llame a declarar de manera inmediata a todos los imputados por esos aberrantes hechos. Malvinas fue territorio de tortura y por eso pedimos memoria, verdad y justicia por nuestros soldados. Los delitos cometidos en nuestro país se reconocen a nivel internacional como de lesa humanidad y genocidio. Esto significa que son crímenes sufridos no solo por las víctimas directas y sus familiares, sino que dañan a toda la humanidad, por lo cual los estados tienen la obligación de investigarlos y juzgarlos, y no pueden quedar impunes. Por eso, hasta hoy, continúan las denuncias y los juicios que permiten conocer la verdad, hacer justicia y construir memoria. Por eso, y por todos y cada uno de los derechos vulnerados, una vez más, nos encontramos en este espacio haciendo ejercicio de memoria, reclamando la verdad, pidiendo juicio y castigo por Jora, Silvia González, Guillermo Barrientos, Florencia Angélica Rojas Gutiérrez, Marcela Andrade, por los y las 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos que hoy siguen presentes. 30.000 compañeros y compañeras detenidos, desaparecidos, presentes ahora y siempre. Gracias.